Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, divisiones de cada uno de los libros de la Biblia. Génesis. Génesis comienza en el principio y traza el principio del universo, el hombre, la mujer, el matrimonio, la adoración, el pecado, el juicio, la civilización y la redención. La primera porción, capítulos 1 al 11, presenta una vista de un ángulo amplio del trato de Dios desde la creación hasta Babel, un periodo caracterizado por la fidelidad humana. Pero los capítulos 12 al 50 enfocan la relación de Dios con un hombre, Abraham, y su descendencia a través de los próximos 4 siglos, durante los cuales se funda una nación y se le promete salvación al género humano caído. Tenemos la siguiente división. Capítulos 1 al 2, la caída del universo. 3 al 5, caída del hombre. 6 al 9, arca de Noé. 10 al 11, torre de Babel. 12 al 24, fe de Abraham. 12 al 26, familia de Isaac. 27 al 36, conflictos de Jacob, y 37 al 50, calamidades de José. Génesis 1-2. Los primeros 2 capítulos de la Biblia comienzan en el principio. El capítulo 1 da un resumen conciso del progreso de la creación y llega a su clímax con la creación del hombre. El capítulo 2 mira detenidamente al día sexto. Allí se presentan los detalles de cómo fueron creados los portadores de la imagen de Dios, el hombre del polvo de la tierra y la mujer de su costilla. El escenario está montado, los personajes están ubicados, el drama puede comenzar. Capítulos 3 al 5. El ambiente perfecto en que el hombre fue puesto está ahora arruinado por la entrada del pecado. Satanás, posando como la serpiente sutil, reta la única prohibición de Dios respecto al uso que el hombre podía hacer del huerto. Sigue la desobediencia al comer la primera familia del árbol prohibido y es echada del huerto. Los resultados de su pecado se extienden rápidamente al quedar la humanidad y toda la creación bajo la pena de muerte. Caín llega a ser el primer homicida y la espiral descendente continúa desde Adán hasta Noé, preparando el camino para el vasto juicio de Dios sobre la impiedad del mundo. Los capítulos 6 al 9. En el curso de su rebelión, la humanidad se hace tan pecaminosa que Dios se dispone a ejecutar la sentencia de muerte sobre todo ser humano. En su gracia dirige a Noé, un hombre justo que camina con Dios, a construir un gran barco para escapar del juicio que viene. Noé obedece a Dios y mientras las aguas del diluvio purgan la tierra, el arca preserva la vida humana y animal para un nuevo comienzo. Después que el arca se posa en el monte Ararat, Dios da nuevas instrucciones y nuevas promesas a Noé y sus descendientes. Y dice el capítulo 9, verso 15, y me acordaré del pacto mío. Capítulos 10 y 11. Los capítulos explican el origen de las naciones que surgieron después del diluvio, comenzando con Noé y sus 3 hijos. Dios vuelve a poblar el mundo, pero como la raíz del pecado no se había removido de los corazones,
El fruto del pecado pronto vino a verse de nuevo en hechos soberbios y desobedientes. Dios trata con el fracaso humano, confundiendo los idiomas, lo que hace que la humanidad se disperse sobre la faz de la tierra, como Dios lo había mandado originalmente. Después de describir a generaciones de humanos que se servían a sí mismos, en general, la narración se vuelve a un hombre en particular, Abraham, de quien Dios hará una nueva nación. Capítulos 12 al 14 describen el llamamiento de Abraham y deja su casa en Ur, cerca del Golfo Pérsico, y viaja a una tierra distante no especificada. Abraham enfrenta muchas distracciones potenciales en el camino: la muerte de su padre en Harán, un hambre severa, las aspiraciones mundanas de su sobrino Lot, pero Dios está buscando un hombre de fe que confíe totalmente en él para cumplir sus promesas. Para Abraham y sus descendientes, esas promesas incluyen un gran nombre, una gran nación y una gran bendición frente a lo imposible. Capítulos 15 al 17 describe el pacto abrahámico, cómo fue dado, confirmado y simbolizado. Las promesas de Dios a Abraham son dadas con gran detalle, confirmadas con un tratado unilateral, repetidas y establecidas por la señal de la circuncisión. Pero al pasar los años sin evidencia de cumplimiento, Abraham actuó con impaciencia necia. El resultado es un hijo, Ismael, quien por siempre causará dolor a su padre, constantemente recordándole a Abraham el precio de su incredulidad. Capítulos 18 al 20. Los capítulos relatan crisis que surgen en las vidas de dos miembros de la familia de Abraham, su esposa Sara y su sobrino Lot. La vida de Lot, de compromiso y aspiraciones mundanas, está en marcado contraste con la conducta de fe de su tío. En respuesta a las oraciones fervientes de Abraham, Dios libra a Lot al destruir la ciudad en que vivía por la maldad y perversión de la misma. Y hasta un hombre de fe como Abraham puede tropezar cuando quita los ojos de Dios. En un viaje a Gerar, Abraham miente acerca de su bella esposa, llamándola su hermana para librarse del rey Abimelech. Los capítulos 21 al 24, el clímax de 20 años de fe para Abraham y Sara, viene con el nacimiento de Isaac, su hijo milagroso y heredero. Pero pronto la fe de Abraham vuelve a ser probada cuando Dios lo llama a sacrificar a su preciado hijo en el altar. Abraham obedece y demuestra que las experiencias de las 2 décadas pasadas no habían sido en vano. Por su fidelidad hasta la muerte, Dios recompensa a Abraham reiterándole las promesas de bendición. En los últimos años de vida de Abraham, tiempo de tristeza por la muerte de Sara, queda un detalle importante: encontrar una esposa apropiada para Isaac. Capítulos 25 al 26. La historia de Isaac prosigue concentrándose en su familia y su obra. Aunque Abraham había muerto, las promesas de Dios hechas a él continúan en las personas de su hijo Isaac y sus nietos gemelos, Esaú y Jacob. El pecado también sobrevive, como vemos en la usurpación de la primogenitura de su hermano por Jacob, y en que Isaac repite el engaño de su padre. Sin embargo, a pesar del fracaso humano, el pacto de Dios permanece firme, como lo dijo en sus palabras a Isaac: confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Los capítulos 27 al 31 presentan el tercer personaje principal del periodo patriarcal, Jacob, engañador, un hombre que hizo honor a su nombre, el ladrón de la bendición familiar que correspondía a su hermano gemelo Esaú. Demuestra su carácter maquinador.
Pero es a través de Jacob que las promesas de Dios hechas más de siglo y medio antes comienza a cumplirse en mayor grado. Durante los 20 años que estuvo en Harán, Jacob trabaja por una esposa y obtiene 3 más en la transacción. Tiene 11 hijos y una hija y acumula gran cantidad de ganado y criados, el núcleo del cual Dios hará una nueva nación. Los capítulos 32 al 36. Jacob, el maquinador, llega a ser Jacob, el siervo de Dios. Tras haber dejado a su tío Labán, Jacob teme del encuentro inevitable con su hermano enemistado, Esaú. Pero antes de reconciliarse con Esaú, tenía que reconciliarse con Dios, y en el vado de Jaboc lucha con el ángel de Jehová e insiste en una bendición antes de dejarlo ir. El ángel le asegura que tendrá la presencia continua de Dios y lo deja con un nombre nuevo, Israel, Dios lucha, y una acogida permanente. Después de una emotiva reunión con Esaú, Jacob regresa a Canaán, donde Dios le confirma sus promesas hechas a Abraham e Isaac, promesas de una descendencia grande y de una nueva tierra. Capítulos 37 al 40. Comenzando con el capítulo 37, la narración se ocupa de la próxima generación, José, soñador de sueños. Aunque era el hijo favorito de Jacob, José se granjea la enemistad de sus hermanos a causa de su franqueza. La envidia se vuelve odio hasta que finalmente los hermanos lo venden como esclavo. Llevado a Egipto, José continúa sufriendo injusticias, primero de parte de la esposa de Potifar y más tarde del olvidadizo jefe de los coperos. Mientras José resiste la tentación de inmoralidad, su hermano Judá cae en el mismo pecado. Claramente es necesario aislar de la corrupción moral a la familia escogida durante los próximos 4 siglos, mientras se multiplica hasta ser una nación poderosa. Capítulos 41 al 44. Un sueño difícil enviado por Dios a Faraón despierta la memoria del jefe de los coperos y José es promovido de prisionero a primer ministro a causa de la sabiduría que Dios le había dado. El sueño es un pronóstico seguro de abundancia y hambre en los años venideros. El hambre mundial mueve a Jacob a enviar 10 hijos en busca de trigo a Egipto, donde José, reconciliándolos enseguida, procede a darles una lección dolorosa. Una serie de confrontaciones contribuyen al clímax en el capítulo 44, en el cual los hermanos sin saber cumplen los sueños de la niñez de José. Capítulos 45 al 47, José, no pudiendo contenerse por más tiempo, reveló su verdadera identidad a sus aterrorizados hermanos. Su explicación de eventos recientes revela la perspectiva espiritual que le sostuvo a través de años de sufrimiento e incertidumbre. Consecuente con la profecía dada a Abraham, Dios le asegura a Jacob que la peregrinación de Egipto tiene su aprobación. Así que toda la población judía, 70 en número, se muda a Gosén, que sería la residencia de su naciente nación por los próximos 400 años. Los capítulos 48 al 50 concluyen el libro de Génesis, narrando los hechos postreros de Jacob y José y la muerte y sepultura de ambos. La bendición que Jacob otorga a los 2 hijos de José, anunciando que el menor sería más ilustre que el mayor, está acorde con el patrón establecido en Génesis. Isaac en vez de Ismael, Jacob en vez de Esaú, José en vez de Rubén. Como su último hecho terrenal, Jacob bendice a cada uno de sus 12 hijos, dando un pronunciamiento divinamente guiado de su historia futura. El cuerpo de Jacob es embalsamado y llevado a Canaán
para su sepultura, mientras que el cuerpo de José permanece en Egipto hasta la liberación de la recién nación de Israel. Esta es la división de el libro de Génesis.